Buenas prácticas en género. Conversaciones inspiradoras. Un video podcast presentado por el Comité de Género y Liderazgo de la Cámara de la Producción y del Comercio, CPC Bio Bio. Y la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo. Conducen las periodistas Beatriz Seguel y Claudia Reyes. Hola, bienvenidos. Un gusto estar nuevamente en esta conversación inspiradora. Soy Beatriz Seguel, estoy junto a Claudia Reyes. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Beatriz, muy bien. Qué bueno, aquí tenemos un invitado muy especial hoy día, una empresa que ha tenido un recorrido importante. Nos encontramos en esta conversación inspiradora con Rodrigo Farías. Él es gerente de personas y sostenibilidad de Inchalam, antiguamente conocida como Industria Chilena del Alambre. Es la razón social. La razón social, para que sepan a qué se dedican aquellos que nos escuchan y que no saben. Y hoy día los hemos invitado porque en realidad han cumplido un hito bastante relevante. Ellos se han certificado y consiguieron una certificación en la norma chilena 3262, dado que cumplieron los requisitos para poder implementar su sistema de gestión de igualdad de género y conciliación de la vida familiar. Nos parece notable, dado que es la tercera empresa que se certifica en nuestra región, y hay que decir que las otras dos se certificaron hace bastante tiempo. Por lo tanto, ahí hay un punto interesante también en poder ver, bueno, qué pasa con las empresas, cuáles son los desafíos a lo mejor a los que se enfrentan estas empresas. Así que bienvenido, Rodrigo. Gracias. Feliz de estar por acá. Cabe destacar, certificada en la nueva norma, porque hay una actualización de la norma. Entonces, lo más probable que es las empresas anteriormente se hayan certificado con la norma anterior y esta tiene una versión distinta. Esta es la difícil. Esta es la compleja. Oye, Rodrigo, bienvenido también a nuestro podcast. A ver, esto no es una decisión que tú dices, digamos, nos vamos a certificar nomás y listo. No. ¿Qué fue lo que los llevó a tomar la decisión? Porque es un trabajo que es bastante riguroso, largo. ¿Qué fue lo que ustedes dijeron, ya, certifiquémonos? ¿Cuál fue el punto de quiebre? ¿Cuál fue la decisión que tomaron para hacer este trabajo? Sí, a mí me gustaría ir un poquito más atrás. Efectivamente, yo, como te contaba recién, tras bambalina, yo vengo del norte. Trabajé en Codelco y en BHP hace muchos años. Y en Codelco, cuando yo estaba trabajando, estaban ya en esta idea de poder empezar a hacer certificación y trabajar con lo que es la igualdad de género y la conciliación de los espacios familiares, personales y laborales. Cuando yo llego a Inchalam, yo llegué en el 2014, en una empresa muy clásica, muy del estilo de las clásicas empresas del Bio Bio, ¿cierto? Y empezamos a desarrollar un proceso de transformación. Y fuimos pisando varios hitos durante todos estos años, hasta, yo te diría, el año 2000... antes de pandemia, el año anterior, 2019, nosotros empezamos un proceso de transformación más que por el tema de diversidad, equidad, inclusión o la igualdad de género, hacia los temas relacionados con sostenibilidad de una forma un poquito más intencionada. Siempre hemos sido una muy buena empresa. En general, somos reconocidos por ser una, comilla, buena empresa. Ética, correcta, adecuada, pero nos faltaba organizar y sistematizar mucho más estos esfuerzos y construirlos en una hoja de ruta que nos permitiera transformarnos. Partimos además también súper ambiciosos nosotros con un proceso de transformación cultural y digital justamente antes de pandemia. Entonces como que todo se agolpó finalmente y como teníamos harto tiempo para estar en la casa, a pesar de que fui uno de los pocos que estuve en planta porque había que seguir operando, nosotros nunca dejamos de operar durante pandemia. Tuvimos la oportunidad de poder tener un poquito más de espacios reflexivos, ¿cierto?, en estas conversaciones virtuales para poder ir desarrollando y generando el proyecto. Y así surge el proceso de transformación también hacia la ruta de un Inchalam sostenible. Y uno de los capítulos del Inchalam sostenible era diversidad, equidad e inclusión, el capítulo DEI que le llamábamos nosotros. Y la culmine del capítulo DEI o la aspiración máxima era lograr efectivamente traspasar las barreras del entendimiento respecto a lo que nosotros entendíamos por igualdad de género. Estábamos también aprendiendo un poco de la industria más clásica, ¿cierto? Para transformarnos en esta empresa que era reconocida finalmente también porque más por una entidad o por una certificadora que nos dijera, oye, están haciendo bien las cosas. Entonces, ahí construimos esa hoja de ruta, pero partió por este mini capítulo de diversidad y inclusión que implicaba, en mi aspiración personal, debo reconocerlo, poder incorporar mujeres operadoras a la operación. ¿Cuántas mujeres tienen hoy día actualmente ustedes? Hoy día estamos en un 17% de mujeres en general, ¿ya? Pero el hito más significativo para nosotros es poder haber cuadruplicado la cantidad de mujeres operadoras. O sea, que están en la línea, trabajando hombro a sus máquinas. Nosotros
nosotros somos una empresa de manufactura, como ustedes saben, y esa manufactura es una máquina, una persona, dos máquinas, una persona, pero siempre hay una persona detrás de la ejecución de la manufactura. Si bien es cierto, hay lecturas digitales y estamos en los tiempos modernos en los cuales efectivamente la información del desempeño operacional la recibimos por distintos canales, todavía es una persona que está detrás de la máquina. Y lo que queríamos nosotros es lograr buscar espacios para que más mujeres se integraran y sintieran lo atractivo que es trabajar finalmente también en la industria regional y ser partícipe del desarrollo regional manufacturero del Biobío. Entonces, ¿qué pasaba finalmente? Nos significó hacer un montón de adecuaciones, no simplemente por el tema de que incorporábamos mujeres, sino también porque, como esto es una industria muy antigua, nuestra empresa tiene más de 75 años, entonces hubo que hacer un montón de adecuaciones normativas también para, por ejemplo, manejo manual de cargas, por ejemplo, las mujeres tienen un manejo manual de carga distinto al de los hombres. Entonces, ¿cómo hacemos que efectivamente romper también ese paradigma de decir las mujeres sí pueden operar equipos? Y nosotros lo que tenemos que hacer es como equiparar la cancha, porque nosotros nos reímos siempre. Un ejemplo, uno de los operadores nos decía una vez, oye, pero aquí no pueden mujeres porque la mujer no alcanza la manilla, pero un hombre chico tampoco alcanza la manilla, digamos nosotros, finalmente. Entonces fue equiparar un poco la cancha para que hubiera igualdad de oportunidades respecto a eso, y hoy día con mucho orgullo te puedo decir que cuadriplicamos el número de mujeres, tenemos un 8% de mujeres operadoras. Con mucho orgullo podemos decir que los clavos que realizamos y que generamos en Chile son hechos por mujeres, en máquinas claveras de alta complejidad. Y eso ha significado un cambio paradigmático. El día de hoy también tenemos mujeres en el sindicato de trabajadores que no teníamos. Entonces han sido pasos súper gratificantes finalmente que nos han permitido decir estábamos en un buen camino, y esa aspiración, lograr completarla, ha sido súper enriquecedora. Oye, Rodrigo, tú hablas de un cambio paradigmático. Yo creo que, o sea, mi impresión es que uno de los grandes desafíos de la norma tiene que ver con la cultura. Así es. En una empresa como la de ustedes, ¿cómo trabajaron el tema de la cultura? Porque una cosa es ajustar los estándares, pero otra cosa es decirle a los trabajadores que cambie un poco la lógica. ¿Cómo se enfrentan a ese proceso, claro, que es como largo? que la mujer sí alcanza, que claro, se puede también subir un cajoncito a lo mejor, que la mujer también tiene... ¿Cómo ha ido evolucionando? También, sí, ¿cómo va evolucionando esa resistencia, esa cultura? Lo interesante partió porque en realidad nosotros, en términos de dinámicas o modelos de gestión de cambio, entendiendo que la media de nuestros operadores eran operadores que tenían 25, 20 años de experiencia, de servicio, finalmente antiguas generaciones, muchos baby boomers trabajando finalmente detrás de las máquinas. Era como, este es un capítulo de transformación, pero es uno de los tantos que tenemos que hacer, porque en realidad para mí también es tan relevante hoy día desde la mirada de sostenibilidad, reducir el desperdicio de cartones finalmente para los embalajes, ¿cierto? O generar embalajes más sustentables, así tanto como incorporar mujeres en la organización. Entonces era un todo finalmente. Entonces lo que hicimos fue generar un programa, un proceso de transformación al que le denominamos El Protagonista Eres Tú. Y el protagonista eres tú, era en todo ámbito de cosas, en todas las facetas, porque en realidad lo que queríamos era que las personas tomaran conciencia respecto de que ser sostenibles no era solo cuidar el medio ambiente. Ser sostenibles era participar sostenibilidad social, participación comunitaria. Claro. Ser sostenible era abrazar la diversidad, la equidad y la inclusión. Ser sostenible era lograr efectivamente facilidad de embalajes más sustentables para nuestros clientes. Ser sostenible era etcétera, etcétera. Claro. Entonces, en este gran programa de transformación que le llamamos El Protagonista Eres Tú, trabajamos casi 1 año y medio en mucho taller, mucho trabajo en piso, hasta que fuimos como segmentándolo y llegamos a este capítulo de diversidad, equidad e inclusión. Entonces, entender qué es diversidad, qué es lo que es equidad, qué es inclusión, por qué es bueno ser inclusivo, qué beneficios nos trae efectivamente a las empresas aprender de que siendo, ¿Y cómo se responde en eso ahora? ¿Y cómo se responde a esa pregunta? ¿Por qué es bueno? ¿Qué han ganado? Hoy hemos ganado efectivamente miradas distintas. Hemos ganado hoy día la posibilidad de entender el mundo de una forma absolutamente distinta, con otros ojos. Hemos ganado efectivamente beneficios que en su génesis fueron creados para conciliar el trabajo de la madre en el trabajo, pero en realidad es la paternidad en el trabajo. Entonces hemos logrado también ir como evolucionando en los conceptos y logrando también transmitirlos de una forma distinta y logrando además beneficios para todos. Entonces como que esta ventanita de la diversidad nos permitió además también integrar otros espacios de conciliación o hacer entender también a los directores, a la alta administración. En ese sentido siempre hemos tenido tremendo apoyo de nuestros directorios.
De hecho, hay un director que participa activamente en el Comité de Sostenibilidad mensual, donde vamos viendo los avances y nuestra carta GAN. Y ahí también, en este respaldo, también hemos ido transformando esa realidad y haciéndola efectivamente mucho más funcional, y nos hemos dado cuenta de esos beneficios. En términos generales también, en términos de productividad, en términos también de ausentismo. ¿De productividad ustedes han visto? Sí, hemos visto, efectivamente, hemos visto que en términos, nos hemos hecho mediciones muy técnicas. Ahí tenemos un equipo de excelencia operacional que se encarga de esto. Tampoco hemos querido hacerla de forma tajante para poder comprobar alguna hipótesis, pero sí hoy día tenemos mujeres muy eficientes, más eficiente incluso que algunos hombres para operar algunos equipos. ¿Por qué? Porque hay habilidades distintas. Claro. Habilidades de motricidad fina, de efectivamente atención a los detalles, y hoy día hay máquinas efectivamente que para poder ser absolutamente más productivas requieren un nivel de atención y concentración distinta que la mujer tiene y el hombre. Te lo voy a poner a nivel de encrucijada, sí, a ver un paralelo. Porque de pronto ocurre que muchas empresas, seguramente ustedes trabajan también para gran industria. Así es. Esos mandantes muchas veces requieren a sus proveedores, ¿cierto? Gestión en sostenible, y ahí entran mucha mediana empresa, proveedora de grandes empresas, a vincularse con la equidad de género. Pero de repente, y para ser bien apegado a la realidad, lo hacen para el check. Sí, ya voy a cumplir con lo que dice mi mandante. Porque en realidad no siento que gane mucho con esto. ¿Qué le dirías tú a un mediano proveedor, a una empresa que provea la minería, por ejemplo, ya que tú vienes del norte? ¿Qué gana cuando su mandante también le está haciendo algunos requerimientos de este tipo? Yo creo que transformar el entorno, principalmente, porque en realidad cuando todos empiezan a sintonizar en la misma línea y empiezan a poner atención a donde efectivamente tenemos medidas diferenciales de desempeño o de riqueza en la organización, porque estamos hablando de medidas operacionales, pero perfectamente una organización más rica, efectivamente son donde nosotros somos distintos, efectivamente todos aportan desde su cultura, desde su espacio de género, desde donde vienen finalmente, con esa individualidad al desarrollo colectivo. Entonces, yo te diría que el día de hoy nosotros estamos de forma muy activa trabajando en nuestra red de proveedores, estamos trabajando con un programa de desarrollo de proveedores en sintonía con nuestro modelo. Nosotros nos desacoplamos del grupo Becar el año pasado, en octubre, y partimos o transformamos nuestra filosofía de Better Together, juntos mejor, hacia estamos donde tú estás, porque entendemos también de una forma positiva que si hacemos las cosas positivas también impactamos positivamente en el entorno, incluso desde el ánimo. Entonces, nuestra nueva filosofía es estamos donde tú estás, creando un futuro asombroso, y creemos que si más personas se suman, más empresas se suman a tener este mismo propósito de crear un futuro asombroso, podemos transformar el mundo. Es un poco la filosofía atrás, y contagiarlos positivamente. Y en este programa les enseñamos efectivamente a nuestros proveedores a cómo ir acreditando estas competencias funcionales de trabajo con nosotros, para poder también ir entendiendo de que muchos de ellos a lo mejor nunca han estado familiarizados con este proceso de abrazar la diversidad, de generar efectivamente espacios inclusivos, y no le veían valor, pero cuando los ven aplicados hacia nosotros, servimos un poquito como de espejo finalmente. Claro. Entonces, hay un programa de evaluación de proveedores. De hecho, nosotros realizamos desde el año pasado, todo proveedor que trabaja con nosotros, un proceso de evaluación en sostenibilidad anual. Ese proceso se realiza y nosotros mandamos nuestras evaluaciones a ellos, les decimos dónde efectivamente aún faltan metas por cumplir, y trabajamos con ellos para poder llevarlos hacia nuestra vereda. Lo que queremos es acercarlos finalmente, y no una cosa restrictiva. No, si tú no cumples estos parámetros, no trabajas más. No es eso. Mejora porque además nuestra impronta, y lo van a ver en nuestro reporte de sostenibilidad 2023, que lanzamos hace poquito en IRADE, es que nosotros nos hemos dado cuenta de que somos una empresa que efectivamente además tiene una preponderancia para poder elegir proveedores locales. Claro. Entonces, si no los desarrollas y no eres parte de la cadena de desarrollo, imposible puedes exigirle efectivamente ciertos estándares. Además, también nosotros, como tú decías recién, Beatriz, también estamos metidos insertos en un mundo en el cual también nuestros clientes una cadena, nos piden a nosotros efectivamente ciertos elementos. Y con mucho orgullo, hace poquito nosotros recibimos la medalla de plata de EcoVadis. EcoVadis es una evaluación, una certificación internacional que mide efectivamente parámetros de sostenibilidad. Nosotros siempre desde la óptica como del comité decíamos, oye, ¿estamos haciendo las cosas bien? Sí, creemos que las hacemos bien, pero
ya quedémonos ahí. Decidimos saltar un paso más adelante y decir, bueno, que alguien nos diga efectivamente si lo estamos haciendo bien, así como logramos la certificación en la igualdad de género, en la norma. También nos fuimos a esta certificación externa y Ecovalle nos dio una medalla de plata, que eso implica que estamos ante el 91% más alto de las empresas respecto a prácticas sostenibles. ¿Y eso cómo se replica en la cultura interna? ¿Cómo lo viven? Mucha comunicación. Nosotros lo que hemos tratado de transformar o de cambiar es que hasta hace unos 10 años atrás éramos una empresa muy piola. Si vamos a hacer un proceso donativo, quedémonos callados. ¿Sí? Como muy para adentro, finalmente. Y la gente, después nos dimos cuenta que la misma gente no entendía, no sabía qué estábamos haciendo finalmente respecto a qué tan buena era la empresa respecto a, por ejemplo, la acción prosocial. Y ahí empezamos a como cambiar un poquito el switch y dijimos, bueno, en realidad también esto no es alardear, sino más bien es contarle a las personas para que las personas también se involucren en ese proceso de transformación, se sientan parte, se sientan orgullosas y tengan este sentido de pertenencia y de identidad. Yo creo que la clave está en eso, en el sentido de las empresas que fracasan en esto, y esto es una reflexión súper personal, son aquellas que no logran inocular el proceso de identidad, de sentido de pertenencia y de orgullo por donde estoy trabajando. Claro. ¿Cachai? Entonces, si yo logro en ese sentido involucrar a las personas en ese proceso, lo más probable es que tenga más adeptos, personas más felices, más comprometidas y mucho más deseosas de informarse. Hace 2 o 3 meses, si la memoria no me falla, lanzamos nuestro nuevo voluntariado corporativo, ya que se llama Red Más. Y el programa Red Más lo que hacía, el propósito inicial era lograr recaptar algunas actividades que tenía el antiguo equipo o el tipo grupo de acción social que tenía en Chalán, porque siempre ha tenido un equipo de acción social hace muchos años, una impronta que han tenido nuestros fundadores también con la organización. Logramos como sistematizar las actividades y las prácticas que tenía este grupo y lo transformamos en un voluntariado oficial corporativo. Yo estoy súper sorprendido porque han pasado, no sé, 2 meses, han ido varias actividades de acción social, principalmente en las comunas, en los barrios donde impactamos, que es Libertad y Gaeta, principalmente. Y hoy tenemos una cantidad de adeptos enorme sin darnos cuenta, y eso simplemente fue un tema de identidad. Yo quiero sentirme parte también de la acción social que realiza mi empleador finalmente. Y eso se ha ido contagiando de forma súper automática. Entonces, yo creo que el golpe está en lo que es la identidad, cómo favorecer que efectivamente las personas se involucren con esos principios y además también que tus ejecutivos, altos gerentes estén involucrados también. Y eso lo tenemos súper bien consolidado. Oye, Rodrigo, Beatriz decía que ustedes son la tercera empresa en el Biobío de tener la norma. Así es. ¿Cuáles fueron los baches? ¿Qué es lo más complejo? ¿Y cómo lo resolvieron? Porque es un proceso que no es fácil. Sí, nosotros tenemos harta experiencia en certificación. Nosotros estamos certificados por la Trinorma, más la norma de eficiencia energética. Tenemos 4 normas ISO, con las cuales estamos operando. Ahora estamos trabajando de seguridad de la información, donde tenemos nuestra 5ª norma Pero ISO. Ninguna como esta. Pero ninguna como esta. Lo reíamos de tras bambalinas respecto a eso, porque en realidad yo creo que efectivamente desde el punto de vista de la certificación combina los aspectos y es muy parecido a una norma ISO, claro, respecto al diagnóstico, a establecer el compromiso de la alta gerencia, a establecer los elementos típicos de las empresas que quizás nos están escuchando y que han certificado en alguna norma ISO u otro tipo de norma, han logrado cumplir. Pero además, lo que se le agrega a este espectro es que estas normas requieren mucha procedimentación. ¿Ya? Y ese, no sé si existe la palabra, pero mucho procedimiento asociado finalmente a poder ir desarrollando actividades muy reguladas finalmente, con mucha documentación de respaldo y con mucho procedimiento para, no sé, si quieres hablar, por ejemplo, del manual, nosotros construimos un manual de buenas prácticas ante la discriminación y la igualdad y la conciliación, muy sobre procedimentado. Entonces, ¿dónde tú haces eso? ¿Y cómo lo haces? ¿Y dónde lo haces? ¿Y de qué manera? Y si citas una pequeña frase que algo detrás podría darte el espacio de una luz de un procedimiento, ¿dónde está ese procedimiento? ¿Te fijas? Entonces, yo le decía al certificador, esto es hiperprocedimental, decía yo. En realidad hay cosas que efectivamente no, que nosotros tenemos que estar muy, muy respaldados finalmente de que eso no es una libre intención del empleador y que está efectivamente como un compromiso escrito. Y lo otro son el trabajo que viene, hay una experta de género que finalmente viene trabajando aquí. Yo te comentaba un poquito que también las expertas de género a veces pueden existir sesgos en este proceso. Más que nada yo te diría por el tema de que hay un deseo
válido y hermoso de que hay ciertas metas se cumplan y a veces las organizaciones no están tienen todo el arquetipo listo para poder trabajar, pero no han logrado la meta. Entonces el cuestionamiento de ¿y por qué no han logrado la meta? También de alguna forma a veces como que desencanta a los que están detrás del proceso, pero es complejo, es muy riguroso, te diría yo. Y en términos de esfuerzo diría que es absolutamente más esforzante que una norma ISO. Oye, Rodrigo, pero ahora que ya están durante harto tiempo ya con esto implementado y corriendo, ¿dónde crees tú que están los beneficios para los trabajadores que tú dices así como, mira, este y este son realmente increíbles? Muy buena pregunta. Yo creo que lo primero es la transformación, porque te pide la norma una política de diversidad y inclusión, o de inclusión, o de prácticas, de buenas prácticas. Estos manuales y estas políticas hacen que efectivamente nosotros tengamos que también adecuar nuestros programas. Entonces, ¿qué cosas nos hemos beneficiado? Efectivamente que en vez de buscar beneficios, por ejemplo, en un portafolio de beneficios asistencialistas, nos fuimos a investigar cuáles son los beneficios que nuestra gente valora respecto a la conciliación. Vale más que te pague un bono o que te dé un permiso finalmente. Claro. Entonces lo que hicimos finalmente también como beneficios generales es que esta norma nos permitió también y como setear un poquito más la vara hacia arriba, mirar la compensación y los beneficios de una forma distinta y generar un portafolio de beneficios mucho más orientado a la conciliación familiar, personal y laboral. A pesar de que yo te diría que esta norma es de igualdad de género. Claro. Y la conciliación de persona, familia y trabajo es como más secundario. Es como en la colita, yo diría ya. El foco fuerte es y nosotros nos quedamos con varios compromisos de cambiar los procedimientos de lenguaje neutro, cosas que son efectivamente válidas desde el punto de vista de la igualdad de género, pero yo te diría que el 70% de la norma es de igualdad de género, es donde asegura efectivamente que las mujeres tienen espacio, donde efectivamente las brechas se cierran, donde efectivamente tienen procesos de evaluación a lo mejor diferenciados de acuerdo a, B, C. Y lo que resta finalmente de la conciliación está más bien pensada en los beneficios, en este portafolio de beneficios que debieran ser efectivamente propicios a la conciliación. Entonces nos quedó un portafolio de beneficios bien moderno, bien flexible. Qué interesante bien eso. Flexible, ¿cierto? Nosotros hace poquito habíamos tenido el diagnóstico, habíamos participado, habíamos sido elegidos 6º lugar en las empresas que fomentan la práctica de igualdad y conciliación de trabajo y de familia por la Fundación Chile, Unido. Y el Mercurio. El año pasado participamos de esa premiación, fuimos en el lugar 6º a nivel nacional de todas estas empresas. Y eso significó que ya teníamos un poquito avanzado finalmente respecto a dónde íbamos a empezar a generar estos cambios. Además, otro beneficio que yo te diría que tiene que ver con el tema de transformar el portafolio de entrenamiento. Nosotros tenemos una plataforma que es el Capacita en Chalam, y ese Capacita en Chalam tiene distintas escuelas, es como la universidad en Chalam en realidad, tiene distintas escuelas y generamos un portafolio importante de entrenamiento en diversidad, equidad e inclusión. Y contrario a lo que pudiera parecer, que es como una obligación para poder entrenarse, hemos tenido mucha gente que está tomando los cursos y que se está nutriendo de estos espacios, y es un espacio que no teníamos antes. ¿Y cómo hay un incentivo por que tomen los cursos? Sí, lo que tratamos de hacer efectivamente es que, por ejemplo, en el caso de los operadores, para poder acreditar competencia, hacer que ellos también tengan la elección de ciertos módulos que no son propios de la capacitación laboral, la acreditación de las competencias técnicas, y eso te permite de alguna forma generar un paquete un poquito más atractivo y un beneficio también para entrenarnos. Pero no hemos visto con gente que efectivamente nos dice, oye, mira, quisiera entrenarme en esto, no conozco de esto otro. De hecho, el manual de buenas prácticas lo realizó un trabajador por un desafío de innovación. El desafío de innovación que hacemos todos los años, el año pasado fue de sostenibilidad. Y ganó el desafío de innovación sobre el manual de buenas prácticas. Qué interesante. Y lo desarrolló un planificador de mantención. Claro. Mira. El planificador de capítulo completo. El planificador de mantención desarrolló este manual de buenas prácticas y lo puso a disposición, y el día de hoy tú abres el manual de buenas prácticas, está su foto ahí como autor y obviamente también lo reconocemos finalmente. Así que eso es ya una prueba evidente y técnica que efectivamente co-construcción y que permeamos un poquito más allá y estamos efectivamente desarrollando eso. Oye, Rodrigo, y una de las últimas preguntas para ir cerrando. Después de la medalla, de la norma, de todas estas maravillas que te has contado, de todo el esfuerzo que esto ha significado, ¿qué falta? ¿Dónde crees tú que están mirando a futuro? ¿Dónde están los espacios de mejora en términos de equidad? Sí, yo te diría que algunos quieren trabajar un poquito más en lo que es ergonomía y lograr efectivamente
hacer adecuaciones, ajustes razonables, como dice la norma de inclusión, ¿cierto? Para poder efectivamente lograr también traer personas, no desde el punto de vista de la igualdad de género, sino más bien desde el punto de vista de la inclusión. Yo diría que todas las empresas en particular tienen un debe muy alto respecto a la inclusión, más allá del 1% que nosotros cumplimos, estamos con un 1,8% de personas con discapacidad, ¿cierto? Personas con discapacidad. Y lo que queremos efectivamente es lograr sumar más personas con esos espacios, y eso implica hacer ajustes razonables. Y ahí yo creo que tenemos un espacio todavía de trabajo que nos queda bastante. Motivar más efectivamente la participación de mujeres en nuestros procesos de reclutamiento y selección. Si bien es cierto, nosotros nos ponemos súper a disposición de hacer procesos favorables hacia recaptar más mujeres, le cuesta a la mujer del Biobío decir, oye, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no ir a conducir equipos de horquilla? ¿Por qué yo no trabajar en otras disciplinas? Además, por ejemplo, nos hemos propuesto hacer equipos diversos, y en ese sentido tenemos una meta de que todos los equipos o mini compañías o pequeños agrupaciones, por ejemplo, planificación de mantención eléctrica, todos tengan al menos una mujer, finalmente. Entonces, nos ha costado ¿dónde? Encontrar mecánica, encontrar eléctrica. O sea, hoy logramos, hace poquito, incorporar una ingeniera mecánica. Nuestra ingeniera mecánica de equipos rotatorios es mujer, finalmente. Y también, y en el caso de los eléctricos igual. Entonces, yo creo que eso nos falta. Los pasos cortitos de poder ir mirando dónde están los equipos que todavía no gozan de la riqueza de la diversidad en su equipo. Y transformarse también hacia una mirada distinta, porque la mujer incorporándose ahí transforma los espacios, eso sin lugar a duda. Entonces, ¿por qué privar a esos equipos de no tener ese espacio? Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo adicional, porque tenemos que ir a buscar. Y no esperar, ya dijimos, vengan, no han llegado, tenemos que ir nosotros ir a buscar efectivamente para poder cumplir con ese anhelo de hacer equipos mucho más diversos e inclusivos. Buenísimo. Oye, qué interesante ha sido este capítulo, te agradecemos mucho. No, de nada, yo feliz. Haber venido, todo lo que has compartido, las buenas prácticas. Así que muchas gracias, Rodrigo Farías, gerente de Personas y Sostenibilidad de Inchalam, por todo lo que nos has comentado. Les recuerdo a nuestros auditores que todos los capítulos de este podcast se suben a la plataforma Spotify de la CPC Biobío los martes a las 18 horas. Así que atentos a nuestro próximo. Y a YouTube, perdón. Al canal de YouTube de la CPC. Ahí nos vemos. Sí, así que muchas gracias por venir. No, de nada, feliz. Muchas gracias por este espacio. Qué importante efectivamente tener la posibilidad de poder compartir esta práctica, de poder contar un poco y también de servir como de plataforma para que otras organizaciones también se motiven a dar este salto. Mientras más personas y mientras más organizaciones logramos transgredir esta barrera que nos autoimponemos, como decimos en Inchalam, construimos un futuro asombroso. Excelente. Muy bien, excelente. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Que estén bien. Buenas prácticas en género. Conversaciones inspiradoras. Un video podcast presentado por el Comité de Género y Liderazgo de la Cámara de la Producción y del Comercio, CPC Biobío. Y la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo. Conducen las periodistas Beatriz Seguel y Claudia Reyes.